¿Qué tan importante es 1968 para la historia universal? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Hay pocos años en la historia que han marcado de forma definitiva y contundente el desarrollo del futuro de los países. 1968 es uno de esos años y representa una transformación radical en mi manera de observar las cosas y de pensarlo. ¿Por qué? En 1968 seguimos dentro del contexto de la Guerra Fría. No solo estamos viendo el enfrentamiento de dos bloques ideológicos, sino que estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de pensar que se encuentra justo en el centro, justo en el medio. ¿De acuerdo? Mientras los Estados Unidos y la URSS están peleando por el control político y económico, está surgiendo desde la base un movimiento de oposición en diferentes países. 1968 representa uno de esos años y uno de esos momentos. En la historia, estos años se conocen como coyunturas, es decir, cuando todos los astros se alinean o cuando todas las condiciones se producen para que nazca una transformación o nazca un cambio. Hay tres ejemplos que vamos a ver ahorita. El Mayo francés, vamos a ver México 1968 y la Primavera de Praga. Todo ocurre en 1968. Empecemos por el Mayo francés. En Francia, en París, hay un movimiento que nace en la Universidad de la Sorbona, donde se desea un cambio en la enseñanza y empieza a haber movimientos liderados por un sujeto que se llama Daniel Rojo. Y entonces estos movimientos tratan de modificar la forma en la que es concebida la educación y aparte, pues, el sistema capitalista represor. Los estudiantes entonces empiezan a sumarse a estas manifestaciones, empiezan a salir a las calles y la primera reacción del gobierno francés es reprimir este tipo de manifestaciones o este tipo de muestras públicas de rechazo hacia el gobierno con la policía. Y entonces hay muchas fotografías en donde la policía francesa literalmente no solo reprime, sino que ataca violentamente a los estudiantes. Cuando los franceses vieron que los estudiantes no estaban tan alejados de la realidad y que sus críticas estaban siendo muy puntuales y estaban haciendo observaciones muy precisas hacia lo que estaba ocurriendo realmente en Francia, en el país, los ciudadanos empezaron a sumarse, de forma que las manifestaciones empezaron a crecer cada vez más en apoyo al movimiento estudiantil denominado el Mayo francés. En Francia empezó a haber muchas opiniones, empezó a haber muchas reacciones, el gobierno no sabía qué hacer a ciencia cierta y básicamente, como comúnmente se dice, pues les explotó pues una bomba en las manos, ¿no? El movimiento francés, ¿qué es lo que nos deja? Lejos de la represión de la policía o lejos de la violencia que ejerció el gobierno sobre la comunidad o sobre los ciudadanos pues comunes y corrientes. La lección que deja el Mayo francés es que sí puede haber un cambio o una transformación democrática. ¿Por qué? Porque sí hubo un cambio en el gobierno, sí hubo una pequeña transformación que se va a consolidar décadas más tarde. Entonces, primer momento es el Mayo francés. El segundo es México 1968. Tenemos que ver aquí varios aspectos o varios factores. Seguramente todos hemos escuchado sobre las historias del 2 de octubre. Número uno, México había sido elegido muchos años antes como sede de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos iban a empezar el 12 de octubre de 1968 en la Ciudad de México y el presidente de ese momento de nuestro país pues era Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente los ojos internacionales estaban puestos en México. Había prensa internacional, había delegaciones deportivas, atletas en nuestro país. El gobierno se había preparado mucho desde hacía unos 8 años atrás para poder cumplir con este compromiso. Piensen ustedes la inversión en toda la infraestructura olímpica, albercas, gimnasios, pistas, carreteras, puentes, movilidad, hoteles. Es decir, México tenía que estar preparado para soportar un evento de talla internacional. Incluso, por ejemplo, es cuando se adecúa Ciudad Universitaria para en el estadio de CU llevar a cabo ahí la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tenemos que decir también que en este momento el gobierno mexicano es autoritario y es represor.
Es decir, lo que dice el presidente de la República es la voluntad que se tiene que llevar a cabo. ¿Cómo empieza el problema? El problema empieza entre estudiantes de preparatoria de entre unos 16, 18 años, en las vocacionales de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Vocacionales pues son las preparatorias. Estos enfrentamientos muy violentos pues son observados por el gobierno pues de una forma un tanto lejana, y pues sí hay un cierto tipo de represión. Como son menores no se les puso mucha atención. El movimiento empieza a escalar justamente hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, donde ya no se habla de problemas estudiantiles, sino se va a hablar de problemas más serios para México. Se habla del autoritarismo, se habla de la represión, se habla de la falta de democracia, se habla de la falta de desarrollo económico. Aquí voy a hacer como un paréntesis, pero académico, esto es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que precisar lo siguiente. Nuestro país, desde la década de los 40 y los 50 y poquita parte de los 60, vivió un auge económico que se conoce como el desarrollo estabilizador. Para el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el modelo económico ya estaba tan desgastado que no generaba riqueza, sino que por el contrario generaba mucha pobreza. Y entonces los estudiantes estaban muy atentos a lo que estaba ocurriendo y empezaron a salir a las calles. Hubo varias protestas que sí fueron vigiladas y que hubo ciertas represiones contra de los manifestantes. A esto le tenemos que agregar que, aprovechando la recta, hubo también sindicatos médicos y el sindicato de ferrocarrileros que se sumaron a este movimiento estudiantil para exigir mejoras en sus condiciones laborales o de trabajo, y pues para también tocar el tema de la falta de democracia. ¿Cuál fue el punto central del movimiento? El 2 de octubre. 10 días antes de que empezaran los Juegos Olímpicos o de que fuera la inauguración, los estudiantes habían formado previamente algo que se conoce como el Consejo General de Huelga. Es decir, literalmente tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria durante varios días. El gobierno reaccionó enviando al ejército mexicano a desalojar las instalaciones, porque pues el gobierno no podía darse el lujo de pues tener un problema doméstico cuando pues estaban viniendo varios periodistas internacionales. Pasaron los días y el Consejo General de Huelga, como sabía que estaba muy vigilado por el gobierno mexicano, decide llevar a cabo un mitin, una manifestación pacífica, la tarde del 2 de octubre de 1968. De forma que llegan y se instalan, después de hacer una marcha pacífica, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. ¿Por qué se llama Las Tres Culturas? Porque hay edificios prehispánicos, coloniales y pues contemporáneos, ¿no? Entonces es una plaza muy pequeña que tiene únicamente un acceso. Alrededor de esa plaza, los edificios modernos son los multifamiliares, es decir, como los antecedentes de los Infonavits, ¿no? Entonces son edificios de varios pisos donde pueden vivir varias familias de clase media, ¿no? Entonces llegan los manifestantes, pero varios de ellos empezaron a notar que en los techos de estos multifamiliares y alrededor había personas observando la manifestación hacia abajo, y varios de estas personas tenían un guante blanco. En un momento de la manifestación, pues los estudiantes están exigiendo ahí sus consignas, se elaboró un pliego petitorio pues para el gobierno, y entonces pues se está hablando de este tema. Obviamente los estudiantes están influenciados por el tema del marxismo y el contexto del socialismo y de la Guerra Fría, y empiezan a haber algunos movimientos ahí en la plaza. Hay una detonación de una bengala y entonces de los techos empieza el fuego hacia los estudiantes. Ojo, voy a hacer también otra precisión. Nosotros siempre hemos pensado que el ejército mató a los estudiantes, pero esto es correcto hasta cierto punto. Resulta que quienes abrieron fuego fue un batallón de élite especializado o una fuerza especializada para cuidar los Juegos Olímpicos, que se tituló el Batallón Olimpia, de acuerdo, que eran los del guante blanco. El ejército mexicano sí estaba vigilando la manifestación en el suelo. Hay varios relatos de los estudiantes de esa época que dicen que la muerte fue por fuego cruzado, porque las balas del Batallón Olimpia caían de arriba hacia abajo, pero el ejército mexicano trató de reaccionar de abajo hacia arriba.
y entonces entre el cruzadero de balas, pues, o entre el cruce de las municiones, pues mucha gente sí murió. Murieron cientos de estudiantes, no está cuantificado el número porque el gobierno mexicano, por horas y horas y horas, se dice que hasta el día siguiente todavía se escuchaban detonaciones. Murieron no solo los manifestantes o estudiantes, también murieron familias que trabajaban o que vivían cerca, niños, señores, señoras, de todo, ¿no? Muchos murieron por asfixia, porque los aplastaron, porque la gente salió corriendo, porque se cayó, se descalabró, porque lo alcanzó alguna bala. El punto de esto es que la represión fue muy sangrienta y el gobierno mexicano se dice que con camiones, con redilas de trailers, empezaron la noche del 2 de octubre a esconder los cuerpos, a subirlos y a desaparecerlos. Y entonces por primera vez en nuestro país apareció de forma evidente el tema de la desaparición forzada y de la represión hacia un movimiento pues, que exigía causas justas. ¿Cuál fue la consecuencia? México despertó, México cambió, la minoría de edad quedó hasta los 18 años, es decir, a partir de los 18 ya uno es adulto y antes era los 21, ya se bajó a los 18 para tratar de aliviar un poquito la presión social y empezó el gobierno a tratar de hacer un poco de apertura democrática para tratar de acallar las voces. ¿Cuál fue la conclusión de esto? El 12 de octubre inician los Juegos Olímpicos y nadie supo lo que pasó, porque el gobierno se encargó de acallar a la prensa, se encargó de comprar periodistas, se encargó de quitarle el material fílmico o fotográfico a los reporteros y entonces nadie dijo absolutamente nada. Eso fue México 1968. La primavera de Praga también ocurre en el mismo año, en el 68, y entonces ocurre en Checoslovaquia. Checoslovaquia pues es una zona de influencia muy cercana a la Unión Soviética donde se está aplicando el socialismo. Resulta que hay un momento en el 68 donde el gobierno dice, bueno, el socialismo es bueno, pero hay que ponerle un rostro más humano. Es decir, no fijarnos en las actividades económicas, sino pues fijarnos o enfocarnos en el bienestar de la población. O sea, cuáles son sus necesidades. Los checoslovacos pues estuvieron de acuerdo con esto, abrazaron la idea pues de una forma muy, muy dinámica y entonces empezaron a desarrollar este tipo de actividades pues un tanto, por llamarlo de alguna manera, un tanto proestadounidenses, pues, ¿no? Entonces, cuando la URSS vio que se le estaba saliendo de control esto, porque pues básicamente sería como aceptar la derrota del socialismo, la Unión Soviética envió cientos de efectivos militares a Checoslovaquia y empezó una represión impresionante hacia las manifestaciones. No es propiamente una manifestación estudiantil, pero sí participó un gran número de estudiantes, principalmente universitarios. ¿Cuál es el punto o el tema o el hilo conductor de estos tres enfrentamientos que acabamos de ver? Tanto el Mayo francés, México 68 y la Primavera de Praga tienen como común denominador, pienso yo, tres cosas. La primera de ellas es que son movimientos nacidos en las universidades o por estudiantes. ¿Por qué? Porque ya había educación de por medio, ya había una cultura y porque ya había un pensamiento crítico. Número dos, son gobiernos autoritarios los que se aplican o se llevan a cabo en esos países. Y número tres, hay apoyo de la ciudadanía, es decir, las causas que se están defendiendo son sentidas por todos. ¿De acuerdo? Pienso yo que son esas tres cosas. Para finalizar, ¿por qué 1968? Voy a tratar de hacer como una reflexión muy general. Dentro del contexto de la Guerra Fría surge un movimiento cultural que se conoce, valga la redundancia de palabras, como contracultura. La contracultura es ir en contra de la cultura ya establecida. ¿De acuerdo? Entonces la contracultura nace con los jóvenes, nace con los pensamientos informados, nace con los medios de comunicación, nace con el intercambio de ideas. ¿De acuerdo? Entonces la contracultura representa una crítica al sistema, representa una crítica al autoritarismo, representa una crítica a todo aquello que el gobierno debe hacer y no está haciendo, y la llevan a cabo las juventudes de todos los países. Nace, por ejemplo, en este momento el movimiento hippie, nace la oposición a las guerras, nace la oposición a las invasiones, nace la oposición a morir por una causa
totalmente injusta, por ejemplo, de los jóvenes estadounidenses que eran enviados a Vietnam o a Corea o a donde los enviara el gobierno como efectivos militares. O sea, no era su pelea, no era su causa. ¿De acuerdo? Entonces nace como todo esto de la contracultura y marcó una época muy importante. En términos generales, en México hubo una transformación importantísima en el tema del 68, porque no solo en México, sino en todos los países hubo un cambio y hubo una transformación en el pensamiento. Es decir, aquellas mentes que por mucho tiempo estuvieron dominadas, dejaron de serlo para convertirse en mentes que pensaron, que propusieron y que tomaron las riendas de las decisiones de su país sobre sí para poder salir adelante. Entonces, 1968 transformó la historia universal. ¿Ustedes qué piensan? Hasta la próxima.